¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Esta es una pregunta que me han hecho varias veces y que siempre ronda en la mente de todo entusiasta del estudio bíblico, ya que al iniciar en la escritura un factor relevante es poder contar con una traducción que se acerque lo más posible a las palabras que dijo Jesús en su lenguaje original. Para responder a esta pregunta debemos tomar en cuenta 3 factores: ¿qué es una traducción?, qué tipo de traducción existen y cuáles son sus fortalezas y debilidades, y en virtud de esos factores poder decir o decidir cuál es la versión que puedes usar para tu uso personal. Iniciamos con el primer factor, la traducción. Según la RAE, traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o sea expresado antes en otra. ¿Por qué es importante esto? Porque no contamos con los manuscritos originales, o sea, a lo que tenemos acceso es a las copias de las copias de las copias. Tomemos en cuenta que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. En el caso del Antiguo Testamento, la mayor parte habría sido escrito en hebreo y otra parte en arameo. Se supone que el primer libro habría sido escrito alrededor del siglo XV a.C. en papiro, que es un material muy similar al papel hecho de juncos, pero tiene la particularidad que se deteriora muy rápidamente. También utilizarían pergamino, que se hacía de pieles secas de animales, el cual duraba mucho más. Los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo, ya que este proceso duró siglos. Así, mientras que algunos libros se escribían y se recopilaban, otras historias todavía se transmitían de forma oral. Si llegaste a este punto te doy las gracias, te invito a que les den like al video, que te suscribas al canal, ya que según YouTube más del 91% de las personas que ven nuestro contenido no está suscrita. Te recuerdo que es gratis y que nos ayuda enormemente a que este canal crezca y que nuestro contenido llegue a más personas. Y por supuesto, te invito a que sigas viendo más de nuestro contenido. Te aseguro que vas a encontrar videos que son muy interesantes. Que Dios te bendiga. En el año 332 a.C., Palestina fue invadida por los ejércitos de Alejandro Magno y todos los judíos fueron deportados hacia el imperio de Alejandro, donde vivieron muchos años. Para el siglo III a.C., la mayoría de la comunidad judía que vivía fuera de Palestina hablaba en griego, así que en Alejandría se decide traducir la Biblia al griego para hacerla más accesible a estos judíos de habla griega. Así que el faraón Ptolomeo II solicita a 72 traductores que realicen esta traducción, que será llamada la Septuaginta o Biblia de los 70. También se la conoce como el canon griego o el canon alejandrino. Los judíos de Alejandría eran tan ortodoxos como los demás, pero cuando tradujeron al griego estos libros sagrados, algunos de ellos pertenecían a un grupito de libros sobre los que el consenso no era del todo pleno, aunque sí eran aceptados por buena parte de la comunidad judía en general. Se trata de 7 libros escritos en griego que son los llamados hoy deuterocanónicos o de segundo canon. Esta fue la Biblia utilizada por los judíos que estaban fuera de Palestina, aunque también por muchos judíos dentro de Palestina. De hecho, hay eruditos que dicen que Jesús utilizó la Septuaginta. ¿Por qué? Porque las citas del Antiguo Testamento vienen de esa versión, por ende los primeros cristianos y los evangelistas a su vez utilizaron la Septuaginta también. Las Biblias protestantes en cambio utilizan el llamado canon palestino o hebreo, que fue definido por los judíos después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y que cuenta con 39 libros. ¿Por qué utilizan este canon? Porque Martín Lutero, rechazando la enseñanza de la Iglesia Católica y para zanjar más la división entre católico y protestante, establece que el canon hebreo es el correcto, no el que aparece en la Septuaginta. En el caso del Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio inicialmente se fue transmitiendo de forma oral a los cristianos conversos, lo que se conoce como la tradición apostólica, y es esta tradición custodiada por la Iglesia Católica junto a la guía del Espíritu Santo la que se convierte en la autoridad para posteriormente distinguir qué libros son inspirados y cuáles no. No sería hasta aproximadamente el 40 al 50 después de Cristo cuando se comienza a poner por escrito las enseñanzas de Jesús en los llamados evangelios, en una especie de libritos primitivos llamados códices. Las comunidades cristianas, con el paso del tiempo y luego de la muerte de los apóstoles, fueron copiando los manuscritos originales que iban llegando a sus manos, los cuales inicialmente estaban escritos en griego y los iban distribuyendo a otras comunidades en Asia, en África y en Europa, lo cual promovió el evangelio enormemente. Sin embargo, también trajo algunos problemas, ya que, junto con los escritos que se consideraban inspirados, circulaban otros que contenían desviaciones doctrinales, por lo que sería la Iglesia Católica en el 382 después de Cristo,
que proclama oficialmente la lista actual de 27 libros, consolidando lo universalmente aceptado y despejando las dudas que aún quedaban sobre algunos libros. Es aquí cuando San Jerónimo, por solicitud del Papa Dámaso I, traduce del canon alejandrino y directamente del hebreo en el caso del Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento del griego, muy probablemente del Codex Vaticanus y del Codex Sinaiticus, al latín, que se había transformado en la lengua común de Occidente. Esta traducción se le conoce como la Vulgata Latina, puesto que su estilo de redacción estaba pensado para ser usado entre el hombre común. Esta traducción ha sido la versión oficial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy, y fue la base de las traducciones católicas de la Biblia a otro idioma, hasta la aparición del denominado texto crítico en el siglo XVIII en adelante, ya que con el auge de la arqueología bíblica se han podido encontrar cientos, si no miles, de manuscritos que datan de los primeros siglos. En el caso de las traducciones protestantes, luego de la Reforma, como habíamos dicho, Martín Lutero rompe lazos con el catolicismo y como acto de rechazo utiliza el texto masorético con 39 libros para el Antiguo Testamento y el Textus Receptus para el Nuevo Testamento. Esta decisión tuvo algunas desventajas, puesto que el Textus Receptus, traducido por Erasmo de Rotterdam, tomó como base textos que datan del siglo X. Además, contó con varios errores al tal punto que desde 1516 a 1894 ha contado con más de 40 ediciones y correcciones, siendo así el texto del Nuevo Testamento en griego más revisado hasta hoy, por lo que muchas traducciones actuales utilizan el texto crítico. Luego de esta larga pero necesaria introducción sobre lo que es en sí una traducción, debemos mencionar que una traducción es una interpretación del texto bíblico, por lo que si bien todas las Biblias contienen la palabra de Dios, estas van a ir variando en la intención en la que fueron elaboradas, al igual que la misma metodología de traducción que los autores han elegido. Todas tienen sus virtudes y sus defectos, ya que nunca se podrá plasmar con absoluta exactitud de un idioma a otro. Sin embargo, los traductores hacen el esfuerzo de entregarnos el texto bíblico lo mejor posible. Por eso, podemos mencionar los siguientes tipos de traducciones. Las traducciones pastorales, también conocidas como las Biblias populares. El vocabulario que utilizan es sencillo y fácil de entender para el cristiano de a pie. Como su nombre lo indica, están orientadas para la catequesis, para la lectura de grupo, para los retiros, para las misiones. Las ventajas que tienen estas Biblias es que, por su lenguaje accesible, es muy fácil de entender los textos bíblicos. Sin embargo, a veces pueden ser demasiado interpretativas, por lo que se puede perder el sentido del texto original. Esta categoría de traducciones podemos mencionar, entre otras, la Biblia latinoamericana y la Biblia de América. Traducciones literarias. Su enfoque está en el idioma al cual están siendo traducidas. Tratan de dar una idea de cómo el texto original habría sonado a sus oyentes originales. Esto se hace mediante la traducción de la Biblia de una manera que suena más a un lenguaje contemporáneo. Por lo mismo, intentan presentar un buen castellano respetando algunos géneros literarios. Quizá un defecto podría ser que al traducir el sentido del texto se pudiera perder a veces la fuerza del mismo texto. Cabe mencionar que dentro de estas traducciones está la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española y la Biblia del Peregrino. Traducciones literales o textuales. Intentan apegarse lo más posible al texto original. Intentan y dan a los lectores una representación literal del texto como sea posible. Pero este tipo de traducción también aparece como muy estática a veces y no siempre refleja la manera en la que la gente realmente utiliza el idioma español. Entre estas Biblias está la Sagrada Biblia Nácar Colunga y la Biblia de Cantera Iglesias. Traducciones ecuménicas. Estas traducciones son una colaboración entre católico y protestante y están pensadas para ser leídas por ambos grupos indistintamente. Sin embargo, lo usual es que existan dos ediciones de una misma Biblia ecuménica. Una que cuente con los deuterocanónicos para los católicos y otra que no, para los protestantes. La principal desventaja es que supuestamente busca la unidad entre confesiones cristianas, pero por su lenguaje muchas veces ambiguo, termina confundiendo aún más. Ejemplos de estas Biblias son la Biblia Dios habla hoy y la interconfesional. También podemos encontrar distintas ediciones de la Biblia, las que están orientadas al uso que le queramos dar. Dentro de estas ediciones, las más conocidas y más utilizadas para profundizar en la palabra de Dios son las llamadas Biblias de estudio, cuya particularidad es que cuentan con mucha información adicional que ha sido recabada por los equipos de trabajo y teólogos que le han dedicado muchos años de trabajo, tales como notas introductorias para cada libro, referencias cruzadas y comentarios a los textos.
Como te digo, contiene notas para cada versículo, costumbres de la época, notas sobre las palabras utilizadas, el autor de cada libro, el lugar, el contexto político, cultural, la relación con otros versículos, cuadros sinópticos, cronologías, mapas conceptuales o mapas de los lugares sagrados, entre otras cosas. Ya, pero lo más importante, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Lo cierto es que no hay una respuesta definitiva, pues dependerá de los gustos y necesidades particulares de cada uno. Como ya habíamos dicho, ninguna traducción es completamente fiel, puesto que si quisieras leer exactamente lo que dice en el idioma original, tendrías que leer el griego original. Como toda traducción es una interpretación, yo podría decir que la traducción X es la mejor, pero podría perfectamente aparecer otra persona que diga que no, que la mejor traducción es la Y. Sin embargo, de acuerdo a los puntos que anteriormente te he planteado, te puedo recomendar las mejores Biblias que a mi juicio puedes adquirir de acuerdo a tus necesidades. De partida te recomiendo una traducción católica. ¿Quiero decir con esto que las Biblias protestantes son malas? Para nada, simplemente estoy diciendo que si eres católico, lo mejor es que adquieras una traducción católica. ¿Cómo diferenciar una de otra? Bueno, ya vimos que la cantidad de libros varía entre ellas, por lo que las Biblias católicas contienen 73 libros. Pero además, otro criterio importante a tener en cuenta es que las Biblias católicas son autorizadas por la Iglesia a través de lo que se llama el imprimatur y el nil obstant. El imprimatur es una expresión latina que significa imprímase, usada como fórmula de licencia concedida por la Iglesia para imprimir un libro. Por otro lado, el nil obstant es una expresión latina que significa nada se opone o no hay objeción, usada como fórmula con la que el censor hace constar la aprobación de la Iglesia a un libro para su publicación. Otro punto importante es que los comentarios y notas al pie de página sean de un trasfondo conservador, que sean esclarecedores respecto a los pasajes bíblicos, que sean útiles para profundizar en los temas de estudio, pero que tampoco sean causa de escándalo para nuestra fe. ¿Por qué te digo esto? Porque algunas Biblias contienen comentarios orientados hacia el modernismo, o sea, estas tendencias teológicas que tienden a relativizar las verdades de fe, rebajándolas a meros desarrollos humanos influidos por el contexto histórico. Un ejemplo sería la idea de que Adán y Eva no fueron personajes históricos reales y que el relato de la creación fue una metáfora para describir la condición pecaminosa del hombre. Ya, mucho bla bla, sí, fufú, pero realmente, ¿cuál Biblia te recomiendo? Depende. Si quieres una Biblia de lectura fácil y sencilla para leer en la mañana, al orar o al meditar, te recomiendo la Biblia latinoamericana. Es de muy fácil lectura, además que es portátil, como para llevar a cualquier lado. Además, hace poco apareció una edición para formadores, mucho más extensa que la versión normal porque le agregaron más comentarios y nota explicativa. Ahora, si quieres una Biblia de estudio, te recomiendo la de Jerusalén. Es bastante completa ya que tiene una de las traducciones más cuidadas y muy buenas notas para el estudio del texto bíblico. Otra Biblia a la que le tengo mucho cariño por su fidelidad al texto original es la Nácar Colunga. El único contra que le puedo encontrar es que tiene muy poquitos comentarios y nota explicativa. Aparte de eso, es excelente. La Biblia de Navarra también es una excelente opción. Está la llamada versión popular. Cuenta con una muy buena traducción y unas notas muy buenas y útiles, con la salvedad de que sus notas son más bien breves y orientadas a lo pastoral, esto es, a llevar a la práctica el texto bíblico. Afortunadamente, la editorial que publicó la Biblia de Navarra lanzó también el comentario Sagrada Escritura, que es el comentario íntegro de la Biblia de Navarra, tremendamente completo y útil para el estudio bíblico. Si tienes la oportunidad de comprarla, hazlo a ojos cerrados. Para los más avanzados y que quieran adentrarse en el estudio del griego original, les recomiendo el Interlineal de Francisco La Cueva. Completísimo. Estas son las Biblias que te puedo recomendar. Te repito que solo es mi opinión, pero con los puntos que te he dado estoy seguro de que vas a encontrar la mejor Biblia que se adapte a tus necesidades y gustos. ¿Qué opinas de las Biblias que te he presentado y te he recomendado? ¿Estás de acuerdo con este listado? ¿Agregarías otra más? Házmelo saber en la cajita de comentarios, porque este video se acabó.